Buenos días, bienvenidos a LOIRSA, la representación de México, una servidora Nancy Villegas, en representación del ingeniero Héctor Sánchez Anguiano, representante de LOIRSA en México. El día de hoy tenemos como invitado al doctor J. Refugio Lomelí Flores. Él es nuestro especialista en control biológico. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación de LOIRSA. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a LOIRSA esta oportunidad de presentar lo que hemos desarrollado sobre el pulgón amarillo del sorgo. Perfecto, muchas gracias. Me voy a permitir enunciar algunos generales del doctor Refugio Lomelí. El doctor Refugio es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Biología. Tiene una maestría en especialidad en Biología y Ecología por la misma institución y tiene un doctorado de la Universidad de Texas A&M, de la cual egresó y posteriormente ingresó al Colegio de Posgraduados como especialista titular en control biológico. El doctor Refugio Lomelí tiene amplia experiencia en materia de control biológico. Los últimos 20-25 años los ha trabajado en alguna especialidad. Él es especialista en identificación, manejo y epidemiología de parasitoides, de diferentes grupos taxonómicos plaga, entre ellos pulgones, mosquitas blancas y otros tipos de homópteros. El doctor Lomelí tiene varias publicaciones, ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. El día de hoy tiene 3 estudiantes de maestría y 2 de doctorado, los cuales están desarrollando temas de investigación en el Colegio de Posgraduados, en el cual se desempeña desde 2010. Y pues el día de hoy nos va a ofrecer la presentación de control biológico de Melanaphis acari, el pulgón amarillo del sorgo. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Bueno, les vamos a platicar sobre un tema que para México ahorita es muy relevante, que es el pulgón amarillo del sorgo, el manejo integrado. Yo trabajo más sobre aspectos de control biológico, por eso es de que voy a hacer un poco más énfasis en esto, pero realmente la charla va dirigida a dar elementos de cómo en México se está abordando este tema. En primera instancia es bueno recordar, si recuerdan la maestra Rebeca Peña Martínez, la semana pasada les hablaba del pulgón amarillo del sorgo. A México llegó en 2013. Este año llegó a finales de año y no se notó tanto su presencia, incluso muchos de los productores decían, realmente manejar pulgones en sorgo es pan de cada día, no hay tanto problema. Sin embargo, 2014 empezó a haber problemas bastante severos y para 2015 hubo incluso pérdida total en muchos de los estados de la República Mexicana donde hay sorgo. Básicamente cualquier lugar donde en México haya sorgo está presente el pulgón amarillo del sorgo. Este organismo, como mencionó bien la maestra Rebeca, tiene un ciclo de vida muy corto. Incluso podemos platicar que este organismo tiene un ciclo de vida de solo 5 días. En 5 días, una hembra es capaz de dar origen a una nueva generación. Es decir, una hembra, recuerden que los pulgones son partenogenéticos, solamente se reproducen hembras. Con una hembra que llegue a nuestro cultivo, es capaz de dejar hijos y esos hijos a los 5 días van a tener sus nuevos hijos. Es por eso que la maestra les decía que una pulgona cuando da a luz a su hija también da a luz a su nieta, porque ya tiene en desarrollo, esa ninfa recién nacida ya tiene en desarrollo los nuevos embriones. Es decir, en poco tiempo las poblaciones de pulgones se pueden multiplicar. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos, por lo que ha sido una plaga difícil de controlar. Actualmente este problema ya es a nivel nacional. Hubo una reunión el día de ayer donde se reunieron los responsables de las campañas fitosanitarias de cada uno de los estados donde hay campaña, 24 en total, donde dieron avances de cómo va este problema en el país. Vamos a platicar un poquito los temas que vamos a cubrir en esta charla. Básicamente vamos a hablar del manejo integrado de plagas como una base para entender por qué hay que hacer manejo integrado del pulgón amarillo del sorgo, donde uno de los componentes importantes es el control biológico. Por eso damos énfasis en el control biológico del pulgón amarillo del sorgo, con sus 3 tácticas de manejo.
Después vamos a hablar de los efectos adversos de los insecticidas sobre la fauna benéfica, recordando que todos los organismos vivos siempre tenemos antagónicos, pero que en el caso de los insectos benéficos pueden ser dañados por los productos químicos que estamos utilizando. Obviamente, en un programa de manejo integrado de plagas siempre es necesario pensar que en algún momento será necesario utilizar productos químicos para su control y tenemos que ver cuál es el efecto sobre la fauna benéfica. Esta fotografía la tomamos ahí en Guanajuato después de haber aplicado imidacopril. Eran unas poblaciones grandes de catarinitas, en este caso Hippodamia convergens, y como pueden ustedes observar, los adultos no pudieron emerger porque hay efectos letales y subletales al aplicar químicos sobre la fauna benéfica. Cualquier programa que queramos establecer para el manejo de una plaga, siempre debemos de considerar que existe una base importantísima, casi como en una casa, como esta representación que ustedes ven aquí, donde si conocemos muy bien la base del manejo de estas plagas, va a ser posible saber cuál de estas estrategias son las que vamos a utilizar. Algo muy importante saber es de que todos los organismos vivos tienen antagonistas, tienen enemigos naturales. Antes de hacer cualquier acción hay que conocer cuáles son los que están presentes y cómo están actuando. Por ejemplo, catarinitas alimentándose de pulgones, hay que ver cuál es su impacto. Obviamente tenemos que establecer unos umbrales económicos. Para el caso del pulgón amarillo del sorgo se ha establecido que 50 pulgones por hoja en promedio en una parcela y que además el 30% de las plantas tengan presencia de pulgones, es el momento de hacer alguna acción, sobre todo pensando en control químico. Obviamente estos niveles los debemos de sacar ya sea por monitoreos indirectos, como por el uso de trampas amarillas, o con monitoreos directos, que es lo más efectivo, directamente sobre la planta. De esta manera podremos hacer nosotros un análisis ecológico de poblaciones para determinar cuál puede ser los efectos de algunas de estas estrategias que estamos manejando. Siempre sin dejar de lado que estamos trabajando en un ambiente determinado. No va a ser lo mismo las acciones que deben emprender y el momento en que deben de emprender esas acciones los productores de sorgo del norte del país, como puede ser Tamaulipas, o los productores del sureste mexicano, como puede ser Chiapas, o la gente del centro, como puede ser el Bajío. Platicamos que hablar de control biológico no es otra cosa más que hablar de ecología de poblaciones. Es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos. Por ejemplo, sabemos que todas las poblaciones siempre van a tener a través de las generaciones una fluctuación, donde vamos a llegar a veces a obtener el pico máximo que pueden alcanzar. A veces no vamos a descender lo suficientemente las poblaciones, a veces se pueden recuperar, a veces muy bajo. Pero en sí, todas las poblaciones, si hacemos una línea intermedia entre el punto máximo que puede tener a través de las generaciones una plaga, con respecto también al punto mínimo, vamos a sacar lo que llamamos nosotros el punto general de equilibrio de esta población. Las poblaciones no pueden crecer más arriba de este nivel porque existe una serie de factores bióticos y abióticos que hacen que estas poblaciones no salgan de control. Entre ellas pueden encontrar también lo que son factores intrínsecos de la población y factores extrínsecos, donde los enemigos naturales juegan un papel muy importante a través del tiempo. Normalmente nosotros sabemos que un organismo no se considera como plaga cuando este punto general de equilibrio del que hablábamos nunca sobrepasa el nivel de daño económico. En el momento en que este punto general de equilibrio es desplazado, hacemos algo en el ambiente que rompe la resistencia ambiental, es decir, el conjunto de factores que impiden que un organismo exprese su potencial biótico, en ese momento puede haber un nuevo punto general de equilibrio, una nueva densidad poblacional. Esto lo podemos entender fácilmente si consideramos cuando aplicamos un producto químico, matamos a la fauna benéfica. Los fitófagos es más fácil que recolonicen el sistema. Al no tener los enemigos naturales que están reduciendo sus poblaciones, se van a salir de control. En el caso del pulgón amarillo, lo que sucedió es de que estos pulgones llegaron a un nuevo ambiente. Este nuevo ambiente estaba libre de enemigos naturales que ya estuvieran adaptados a las condiciones de esta plaga, y eso hizo entonces que aumentaran las poblaciones. Como les mencionaba al principio, los productores de sorgo en México dijeron, pulgones, no hay problema, siempre hemos convivido con pulgones, pensando que hemos tenido varias especies de pulgones que siempre han estado asociadas
al sorgo. Sin embargo, estas poblaciones siempre estaban por debajo del nivel de daño económico porque había una serie de enemigos naturales que los mantenían a raya. Sin embargo, al llegar esta especie exótica, el nivel de daño económico que tuvo, el nivel poblacional que tuvo esta población, estuvo por encima del nivel de daño económico y ocasionó problemas muy importantes en la producción de sorgo. Cabe mencionar que para 2014 teníamos más de 2 millones de hectáreas cultivadas de sorgo en México. Para 2016 esto era menos de 700,000 hectáreas, es decir, casi perdimos 2/3 partes de la producción de sorgo en el país. El problema no solamente es de que perdimos esa superficie, sino que esa superficie se reconvirtió. En algunos casos, por ejemplo, decidieron producir frijol. Este frijol, al haber más producción de frijol en el país, lo que sucedió es que el precio se desplomó y actualmente muchos de los productores, sobre todo, por ejemplo, en Sinaloa, le está costando trabajo vender su frijol y están vendiéndolo a un precio muy por debajo de lo que era el promedio en los últimos años, porque reconvertimos áreas que eran de sorgo, las pasamos a frijol y hubo una sobreproducción de este grano. Lo mismo puede pasar en el caso de maíz. Lo que nosotros buscamos en el control biológico es que al introducir un nuevo agente de control biológico, estas poblaciones que se habían salido y que estaban por encima del nivel de daño económico, nuevamente bajen a un nuevo punto general de equilibrio y que este sea por debajo del nivel de daño económico. Afortunadamente nosotros en México tenemos una gran diversidad de agentes de control biológico que están asociados al pulgón amarillo del sorgo, principalmente catarinitas, crisopas, sílfidos y parasitoides. Es importante que cuando nosotros queramos hablar sobre un tema en particular, lo que tenemos que hacer siempre es definir nuestro concepto sobre el cual vamos a trabajar. En este caso, la definición de control biológico la tomamos prestada de Paul Debach, que mucha gente lo considera como el padre del control biológico aplicado. Él menciona que es la acción de parasitoides, depredadores y patógenos para mantener las densidades de una población por debajo de un nivel que no estaría si no existieran estos enemigos naturales. Y es lo que sucede, si eliminamos los enemigos naturales, el nivel poblacional va hacia arriba. Y con control biológico lo que queremos es que disminuya. Realmente las herramientas con las que contamos nosotros para hacer control biológico son depredadores. En el caso de pulgón amarillo del sorgo, tenemos varias especies de catarinitas. Cada región es diferente la composición de esta fauna. Tenemos parasitoides, básicamente tenemos 3 especies de parasitoides y tenemos hongos entomopatógenos. De esto no les voy a platicar tanto porque es una metodología que apenas está desarrollando en el Colegio de Postgraduados por la doctora Raquel Alatorre. Vamos a enfocarnos más bien a lo que estamos haciendo actualmente en México con depredadores y lo que se puede hacer con parasitoides. Cuando hablamos de control biológico hablamos de 3 estrategias básicas. Llamamos control biológico clásico o por su introducción, cuando nosotros hacemos visita al lugar de origen de la plaga y lo que deseamos nosotros es de que los organismos benéficos que están asociados en el lugar de origen los podamos nosotros traer al nuevo sistema donde apareció la plaga como exótica y restablecer la regulación natural que tenían en su lugar de origen. El segundo es el control biológico por aumento. La idea es de que si existen organismos que se estén alimentando de la plaga, en este caso catarinitas que se están alimentando de pulgón amarillo, podríamos nosotros incrementarlas masivamente en producciones en laboratorios y hacer liberaciones de estos y que esto nos ayude a controlar la plaga. Y puede ser de 2 tipos, inoculativo, cuando nosotros agregamos una pequeña densidad poblacional y lo que esperamos es de que los descendientes de esa población que liberamos sean los que hagan el trabajo. Y le llamamos control biológico inundativo cuando lo que liberamos nosotros es lo que va a hacer la acción. Y la última táctica que tenemos o estrategia es la de conservación de enemigos naturales. Cuando existe una gran diversidad de enemigos naturales, pero por alguna razón ellos no estén haciendo su trabajo, tenemos que buscar cómo podemos manipular el ambiente para que estas poblaciones naturales nos ayuden a mantener la regulación poblacional de la especie. Vamos a trabajar cada una de ellas con la idea de evaluar
¿Qué tan posible es hacer alguna de estas estrategias? Empezamos con control biológico clásico o por introducción. En este caso, la idea es buscar dónde es el origen de la plaga y traer a los enemigos naturales para restablecer el control. En pulgones ya se ha hecho con varias especies. Por ejemplo, introdujimos a catarinitas para controlar a pulgones en nogal o para controlar pulgones en cítricos. También se trajo allá por la década de los 40, se trajo a este parasitoide. Este parasitoide se llama Aphelinus mali. Aphelinus mali es el parasitoide del pulgón nanígero del manzano. Desde que se trajo de los 40 hasta la fecha, es raro encontrar casos donde algún productor nos señale que esta plaga llega a ser un problema en cultivo de manzana, porque está muy bien establecido el control biológico gracias a este parasitoide que fue introducido. Entonces, con esta idea decimos, bueno, ha habido casos interesantes donde se ha hecho introducción de agentes de control biológico para controlar a pulgones. ¿Es posible hacerlo entonces con pulgón amarillo? Viendo la distribución, el pulgón amarillo está distribuido prácticamente en todo el mundo y se cree que su origen es asiático o africano. Entonces, a esta zona es donde deberíamos de ir nosotros a buscar agentes de control biológico. Ya ha habido estudios de exploración donde se ha buscado cuáles son esos organismos benéficos y SIN señala en 2004 que hay al menos 6 especies de parasitoides y 38 de depredadores. Entonces suena tentador hacer una búsqueda de enemigos naturales. Sin embargo, un programa de este tipo requiere aproximadamente unos $10 millones y 10 años. Nuestros productores de sorgo difícilmente van a esperar. Además, ya se han hecho exploraciones en México y sabemos que en México al menos tenemos 4 especies de parasitoides y 25 especies de depredadores. Entre ellos tenemos a catarinitas, como en este caso Harmonia xyridis, tenemos sírfidos, varias especies, tenemos a crisopas y tenemos parasitoides. Entonces tenemos una diversidad grande de enemigos naturales que nos han demostrado que se pueden alimentar del pulgón amarillo del sorgo. Seguramente no es posible, no es necesario que hagamos búsqueda de agentes de control biológico en otro país y sobre todo para no esperar tanto tiempo. Y esto nos lleva a la segunda estrategia, hacer control biológico por aumento. La idea es que de los enemigos naturales que ya están comercialmente disponibles, en este caso tenemos que en México tenemos 53 laboratorios que producen o comercializan agentes de control biológico. De esos, 18 de esos laboratorios producen crisoperla y crisoperla se ha visto que es una de las especies con algún potencial. Además de crisoperlas, tenemos a catarinitas como Hippodamia convergens, tenemos Cicloneda sanguínea y además parasitoides como Aphidius colemani, los cuales han sido reportados como agentes de control biológico del pulgón amarillo del sorgo. Miren, siempre queda la tentación de decir, ¿y funcionan o no funcionan? Y veamos este caso. Vean, esta es un video que fue proporcionado por Jorge Luis Páez Guillén, técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán, en un predio que después de 4 liberaciones, vean la cantidad de crisopas que están volando. Es impresionante, va caminando y va moviendo las plantas y salen todos esos organismos que ustedes ven volando, son crisopas. Entonces decimos, bueno, son súper abundantes en el cultivo de sorgo. Recordemos que una de las tácticas de control biológico por conservación muchas veces es poner plantas como sorgo porque atrae a una gran cantidad de enemigos naturales. Además, trabajos de laboratorio donde hemos hecho, donde agarramos larvas, las ponemos en 24 horas de ayuno de estas crisopas y después les damos de comer al libitum. En este caso les dimos 150 pulgones por 24 horas y vimos cuál es la capacidad depredadora y comparamos las 3 especies que más se han utilizado para controlar a pulgón amarillo del sorgo en México. Vemos que Crisoperla carnea es la que por mucho tiene una mayor capacidad depredadora. Llega a consumir hasta 131 pulgones por día, pero recuerden, larvas que fueron puestas en ayuno por 24 horas. Y es valor mucho mayor que el de las otras 2 especies, Externa y Comanche. En México lo que más se vende es Crisoperla carnea
Y viendo esto y viendo lo que vuela en algunos lugares, dijimos, bueno, podría ser que realmente Chrysoperla carnea pueda ser un buen agente de control biológico. Además, Bujanos ya nos platicó que existe una estrategia, de acuerdo a lo que hay en la literatura y lo que él ha consultado con los proveedores de estos organismos benéficos, que ya se puede hacer un programa de liberación de Chrysoperla en sorgo para controlar el pulgón amarillo. El proceso es relativamente sencillo. Empezamos comprando material de buena calidad. En este caso, los huevecillos, como pueden observar en esta imagen, deben de estar ya a punto de eclosionar cuando se van a liberar. No deben de ser huevecillos verdes porque quiere decir que son inmaduros y seguramente muchos de ellos van a morir. Pero en este caso, si ya están oscuros, quiere decir que ya van a emerger. Los venden en estos vasitos, los combinamos con salvado y lo que hacemos es de que los vamos a liberar en el campo usando una especie como de salero para que de esta manera distribuyamos bien el material. La metodología propuesta es, ustedes liberan en un surco y después dejan 2 surcos sin liberar, después dejan 2 surcos sin liberar, vuelven a liberar, después otros 2 y así nos vamos por todo los 144 surcos que llegan a tener aquí en México el cultivo de sorgo. La siguiente semana regresamos y vamos a liberar en la siguiente línea y así le vamos haciendo en cada una. Y la tercera semana le vamos a liberar en la tercera línea. De esta manera aseguramos que todas las plantas o todas las líneas tuvieron liberaciones por lo menos una vez de crisopas. Obviamente no vamos a hacer las liberaciones cuando el cultivo esté en esta edad fisiológica. Esto lo utilicé solamente de forma visual para que podamos distinguir cada uno de los surcos y veamos cómo es la táctica de liberación. Lo que hemos encontrado en México se ha reportado es Chrysoperla carnea, Comanche externa y Serioclisa válida. Y nosotros lo que queremos, lo que está recomendado liberar es Chrysoperla carnea. Pero miren, los trabajos de campo lo que nos dicen es que realmente lo que no vuela en el campo es Chrysoperla carnea. Lo que tenemos realmente es Chrysoperla externa o Serioclisa válida. Y así como en varios estados, Chrysoperla carnea es la especie menos abundante en cultivo de sorgo. Entonces, eso ya nos mete en un problema, porque decimos, realmente Chrysoperla carnea es la que está funcionando, vale la pena liberar esta especie cuando no es la más frecuente ni la más abundante. Y además, hagamos un ejercicio. El cultivo de sorgo en México, teníamos en el 2014 2.1 millones de hectáreas sembradas. Pero como les mencionaba, para 2016 bajó a 664,000, es decir, perdimos 2/3 partes de la producción. Pero pensemos en esta cantidad de cultivo que teníamos para 2016. Eran 250,000 plantas por hectárea. Normalmente eso es lo que se utiliza, aunque hay productores que llegan a tener hasta 350,000 plantas por hectárea. Nosotros, al ver el umbral de acción, que son 50 pulgones por hoja, y si pensamos en una planta que tuviera 10 hojas, estamos hablando de 500 pulgones por planta. Si eso lo multiplicamos por los 250,000 plantas, esto equivale a tener 125 millones de pulgones por hectárea. Imagínense la cantidad. Y además, si tomamos en cuenta la capacidad reproductiva, que en 5 días esta población se puede duplicar, ahí se pueden ustedes imaginar cómo va el crecimiento poblacional. Pero pensemos que tenemos nada más esa cantidad de áfidos. En el caso de Chrysoperla, lo que se recomienda son dosis de 10,000 huevos por hectárea o 10 larvas por metro cuadrado, pero las larvas son relativamente caras, por eso la mayoría de la gente libera huevos, que en México cuestan 40 pesos un centímetro cúbico de huevos, que tienen aproximadamente 5,000 huevos. Esto equivale, con la dosis recomendada, a que tenemos un huevo cada 25 plantas. Si ustedes multiplican 500 áfidos por 25 plantas, sería imposible que una crisopa sea capaz de consumir todo lo que podría haber en una planta. Entonces, las liberaciones, si es que se van a hacer, tienen que hacerse antes del umbral de acción, que eso se estableció básicamente para control químico. Y además tenemos otro gran problema, que nosotros tenemos una dosis de 10 mililitros por hectárea,
Eso equivale a tener que usar más de 6,000 litros de huevos de crisoperla. Y en México nada más tenemos la capacidad instalada. Si todos los laboratorios se dedicaran a producir solo huevos de crisopa, tenemos la capacidad solamente para 5,000 litros. Obviamente, sorgo, un cultivo con un margen de ganancia tan bajo, sí es capaz de pagar el costo por hectárea, que son 400 pesos. Sin embargo, puede pasar de que la sobredemanda de este producto haga que se encarezca, como ya sucedió en Tamaulipas en 2015, donde se acabó todo el huevo de crisoperla que se producía en el país y se estuvo comprando al doble o al triple de su precio. Y sabemos que estos organismos además son utilizados en hortalizas y otros cultivos. Obviamente hortalizas sí va a ser capaz de pagar un sobreprecio, pero en el caso de sorgo va a ser imposible que lo haga. Entonces no tenemos la capacidad instalada como para poderlo hacer. El segundo caso es el caso de los parasitoides de áfidos. Esta fotografía fue tomada ahí en Guanajuato y ustedes pueden observar, estos que se ven un poco más claros son pulgones sanos. Estos que se ven un poquito más oscuros son pulgones que ya son parasitados. Y estos que están aquí son los pulgones que ya fueron parasitados y ya están en etapa de pupa el parasitoide. Miren, el ciclo de vida de un parasitoide es el siguiente. Las hembras al nacer se aparean, buscan activamente a sus huéspedes, les ponen un huevo dentro de cada uno de los pulgones. Estos huevos se desarrolla una larva. Esta larva se come a todo el pulgón por dentro y al final teje un capullo utilizando el exoesqueleto del áfido para finalmente emerger, nuevamente buscar pareja y continuar su ciclo. Tiene un ciclo de vida de 12 días. Esto nos permite decir, ok, es un organismo que tiene un ciclo de vida bastante corto comparado con las crisopas que llegan a tener más de 20 días de completar su desarrollo. Además, las avispas viven 7 días y inmediatamente naciendo empiezan a parasitar. Eso nos dice que tiene además una capacidad de búsqueda bastante grande. Eso nos lleva a pensar, ok, parece que es buena idea utilizar Aphidius colemani, que es la especie que se vende comercialmente y que ya está disponible comercialmente en México. Sin embargo, lo que hemos visto que vuela, por lo menos en el estado de Morelos, era Lysiphlogos testaceipes. Personalmente sí identifiqué a Aphidius colemani alimentándose pulgón amarillo del sorgo en Guanajuato. Esto nos llevó a la idea de hacer liberaciones. El ingeniero Manuel Cabrera en Guanajuato estableció una pequeña parcelita de 2 metros cuadrados, una jaula donde metió 2 metros cuadrados de sorgo en un sorgo comercial que estaba lleno de pulgón amarillo del sorgo, y ahí se liberó una botella de Aphidius colemani que tenía 1000 parasitoides adultos. Después de una semana se revisó y no había ni un solo organismo parasitado. El gran problema que tenemos es que las especies comerciales también lo demostraron en Tamaulipas, en Nuevo León, que tampoco está haciendo acción. Sin embargo, lo que también se menciona en Guanajuato es que existen algunas especies de Aphidius que no han sido identificadas, que aproximadamente llegan a tener 58% de efectividad. Si hacemos un análisis, si es posible utilizar este parasitoide, simplemente haciendo los mismos cálculos es imposible. Solamente tenemos un laboratorio en México y cada parasitoide tiene un costo de 1 peso. Y la dosis de liberación son 1000. Difícilmente un productor de sorgo puede pagar una liberación de este parasitoide. Además, el gran problema que tenemos es de que nosotros pensábamos que era Aphidius colemani. Y un estudio que hizo el doctor Ibarra haciendo biología molecular demostró que es Aphidius platensis, basados en esta publicación de 2014, donde se dice que realmente Aphidius colemani es un complejo de especies. Desafortunadamente, alguien lo sinonimizó, dijo Aphidius platensis es una especie no válida y todo es Aphidius colemani. Y realmente, morfológicamente, ya se demostró que sí son diferentes y además biológicamente con los experimentos como el que les acabo de platicar en Guanajuato, donde Aphidius colemani no parasita al pulgón amarillo del sorgo porque realmente el que está parasitándolo es Aphidius platensis.
Con esta idea dijimos, ok, entonces trabajemos con Aphidius platensis, se colectó material, el ingeniero Manuel Méndez de la empresa Organismos Benéficos para la Agricultura en Autlán, Jalisco, se comprometió a hacer una cría, vino a Guanajuato, se llevó material y empezó a hacer una cría de este parasitoide. Desafortunadamente, este parasitoide tiene asociada una bacteria endosimbionte. Miren, aquí podemos observar nosotros este pulgón que fue parasitado y podemos observar un círculo en la parte posterior, quiere decir que el parasitoide ya emergió. Sin embargo, este segundo que observamos tiene una mancha negra, la podrán notar aquí en el tórax. Esa mancha negra poco a poco va aumentando hasta que el pulgón se convierte en negro. Realmente lo que sucede es que el endosimbionte que está asociado al pulgón ataca a la larva del parasitoide que está dentro de este pulgón. Y lo que hace es de que lo mata, lo licúa, parece que es una bacteria. Al hacer los estudios nosotros en el laboratorio encontramos que más del 53% de los pulgones que fueron parasitados, es decir, estamos hablando ya del parasitoide, más del 53% del parasitoide se muere como larva dentro de los pulgones y solamente el 31% emerge. Esto económicamente para un programa de control biológico por aumento no es posible, porque tendríamos que producir grandes cantidades de estos parasitoides para que en campo realmente no estén actuando. Son muy caros, les digo, a peso cada uno, y eso implica que deberíamos de gastar 1,000 pesos, pero si esos 1,000 pesos solamente 31% van a emerger, eso quiere decir que económicamente no va a ser viable utilizar este parasitoide. Finalmente, como otro agente de control biológico, nos queda el caso de los coccinélidos. Los coccinélidos han demostrado ser buenos agentes de control biológico, y quiero que vean este video que tomamos ahí en Guanajuato. Vean ustedes la gran cantidad que pueden ustedes observar que hay de catarinitas que se están moviendo aquí. Todas estas larvas que ustedes ven son los inmaduros de Hippodamia convergens, uno de los depredadores más comunes que hemos encontrado sobre pulgón amarillo del sorgo casi en todo el país. Entonces, esto nos da idea de que pues es buena idea, deberíamos de utilizar coccinélidos. Y vean, estos son trabajos que hizo el doctor Luis Rodríguez del Bosque en Guadalajara. Podemos observar que el 21 de octubre, él lo que hizo fue, vio una hoja donde había coccinélidos y había pulgones, y le tomó una foto. Quiero que localicen estas manchas para que se den cuenta que es la misma hoja en cada una de las fotografías. 23 de octubre a las 6 de la tarde. Vean, 25 de octubre, es decir, 2 días después, vean cómo ya desapareció más del 50% de la población de pulgones. Y seguimos viendo como al inicio, aquí está Cicloneda sanguínea, Ola benigrum, larva de Harmonia xyridis y adultos de Hippodamia convergens. Aquí sigue estando Hippodamia convergens, Ola benigrum, Cicloneda sanguínea y Harmonia xyridis. Vean, 26 de octubre, 3 días después, solamente queda esa pequeña mancha y sigue estando Ola, Hippodamia y Cicloneda. Y 27 de octubre, es decir, 4 días después, de forma natural, ya prácticamente las poblaciones de pulgones desaparecieron porque fueron consumidas por catarinas. Esto nos dice, ok, es muy interesante la capacidad depredadora y la capacidad de control que pueden tener las poblaciones nativas. Sin embargo, las poblaciones llegan un poquito más tarde que las poblaciones de pulgones. En esta gráfica vemos el número de pulgones en la línea azul. Llegó a haber hasta 400 pulgones por planta, y en la línea anaranjada nos representa a las catarinitas, a Hippodamia convergens. Esto lo convertimos en miles de coccinélidos por hectárea para que tengamos más o menos una idea. Como podemos observar, la dinámica de los pulgones va seguida por la dinámica del depredador. Cuando en un sistema observamos estas gráficas que están apareadas, de esta manera nosotros decimos que hay una densodependencia entre el fitófago y el depredador.
Esto nos lleva a la idea de que parece que funcionan muy bien. Cuando ya las poblaciones están grandes de pulgones, las poblaciones también están grandes de coccinélidos. Y esta bajada de las poblaciones de los pulgones se debe a esta gran cantidad de coccinélidos. Por lo tanto, ya no hay alimento y las poblaciones del coccinélido tienden a bajar. Esto nos lleva a la idea de que pues deberíamos de ayudarles con control biológico por aumento. Liberemos catarinitas. Bueno, observemos. Si nosotros liberamos cuando apenas las poblaciones del pulgón empiezan a subir muy por debajo del nivel, recuerden, 50, antes de que lleguen al nivel, hagamos liberaciones de catarinitas. Pero, ¿qué creen? 14 de julio, ya tenemos 7.500 adultos de coccinélidos por hectárea. Lo que recomienda la gente que ofrece coccinélidos son de 10 adultos por hectárea del coccinélido. Realmente 100 en 250,000 plantas no se me hace algo que pueda funcionar. Pensemos en 1,000 por lo menos. Pensando en 1,000 a 1,50 cada catarina, nos sale a 1,500 una liberación de estos organismos. Pero ¿vale la pena hacerla en este momento que ya tenemos 7,500? Obviamente no. Y nos llega la tentación de que liberemos entonces antes de que aparezcan las poblaciones de coccinélidos nativos y antes de que lleguen los pulgones. Pero si lo hacemos aquí, no nos va a funcionar por una razón muy clara. En caso de los coccinélidos, para empezar a reproducirse, requieren tener proteína y esa proteína la obtienen de los pulgones. Si no hay pulgones, no se van a reproducir. Si no hay pulgones, no va a haber estímulo para que las catarinitas permanezcan en el cultivo de sorgo. Lo único que va a suceder es que se van a ir de su cultivo. Si ustedes las liberan, al explorar y no conseguir alimento, lo que van a hacer es que se van a ir a otra parcela. Entonces no es buena opción por el costo y por la biología de los coccinélidos que podamos hacer control biológico por aumento de coccinélidos. Vean, no solamente eso sucede en Guanajuato, también en la comarca lagunera, en el norte del país, sucede lo mismo. Las catarinas y los inmaduros se presentan solamente después de altas poblaciones de la presa. Entonces, consideramos que control biológico por aumento no es una estrategia que valga la pena considerar. Y nos quedamos con una que consideramos la mayoría de los investigadores que estamos trabajando en control de pulgón amarillo del sorgo con enemigos naturales, que es el control biológico por conservación. Básicamente en conservación lo que se busca es buscar cuáles son las condiciones ambientales que favorecen que los organismos benéficos permanezcan en el sistema, se establezcan y sean abundantes, con la idea de que disminuyan las poblaciones de la especie plaga. Hay varias alternativas, varias metodologías que se han propuesto en el control biológico por conservación. Aquí me gustaría que nada más pusiéramos atención en dos. Una es la falta de hospedantes alternantes. En este caso nosotros lo que hacemos es que cultivamos grandes extensiones de sorgo, pero no tenemos plantas que tengan flores y polen que sean alimento para que permanezcan los enemigos naturales. La mayoría de los parasitoides no se alimentan de la presa. Lo que requieren es que haya polen y néctar en el ambiente para permanecer. Entonces deberíamos de trabajar en este aspecto. La otra es que la aplicación de productos nocivos, en este caso productos químicos, lo que pueden hacer es que estén matando a la fauna benéfica y de esa manera liberen de control del poco que podría haber a los pulgones de los enemigos naturales. Muchas veces nosotros pensábamos que estas alternativas de control biológico por conservación realmente se daban solamente en pequeñas superficies, agricultura orgánica, pero de baja escala, pero ya hay varios trabajos que han demostrado que se puede hacer en grandes extensiones. Por ejemplo, en California, ustedes si gustan pueden ver, si toman este link, se van a dar cuenta que pueden bajar este video, donde se demostró que podemos controlar áfidos en lechugas orgánicas, simplemente incrementando la diversidad de plantas. En este caso, Allium, una planta que produce néctar y polen para los sírfidos que se alimentan de los pulgones.
La teoría es muy sencilla, miren, aquí tenemos que en los puntos negros representa lo que son las poblaciones de pulgones y los triángulos representan la riqueza de especies de enemigos naturales. Es muy claro que las poblaciones de pulgones van a crecer si la riqueza de especies es muy baja, pero cuando empieza a crecer la riqueza de especies, las poblaciones bajan. Y eso tan sencillo como en un pequeño invernadero donde ustedes ponen algún cereal, en este caso podría ser cebada. Esta cebada ustedes las infestan con pulgones de los cereales. Recuerden que los pulgones de los cereales son específicos de cereales y difícilmente se van a pasar a plantas de hoja ancha, como en este caso era cultivo de chile. Entonces aquí lo que haces es que aplican pulgones, dejan que los enemigos naturales de estos pulgones se desarrollen, y estos pulgones de estos enemigos naturales son generalistas sobre diferentes especies de pulgones pueden depredar. Entonces cuando aparezca en su cultivo pulgones, los enemigos naturales que estaban aquí van a empezar a desplazarse dentro del invernadero a buscar alimento. Y esto lo podemos observar ya en los datos que obtuvieron ahí en Carolina del Norte. Aquí pueden ver ustedes cómo incrementó la población cuando no se permitió el uso de estos bancales y cómo quedó la población cuando sí se permitió el uso de este bancal. Simplemente incrementando una especie en el sistema con enemigos naturales generalistas fue posible mantener buen control. Consideramos que el control biológico por conservación es posible ya que somos un país y muchos de nuestros países hermanos de Centroamérica con una megadiversidad. Muchas de las plagas de nuestras regiones son nativas, por lo tanto los enemigos naturales están aquí. Y hemos observado que los lugares donde llega y se establece el pulgón amarillo del sorgo, inmediatamente son colonizadas esas colonias por una gran diversidad de enemigos naturales. Además, debemos de considerar que cada día el mercado se vuelve más exigente por productos libres de plaguicidas. En México se empezó a utilizar crisopas desde 2014-2015. Sin embargo, los resultados eran heterogéneos. En algunas regiones del país se observaba buenos niveles de control, como en el norte del país, en Tamaulipas, incluso con dosis que señalaban de 500 huevos por hectárea. Pero la gente de Guanajuato no observaban que hubiera realmente un efecto. Entonces se acercaron al colegio de posgraduados donde nosotros trabajamos y nos pidieron hacer una investigación para demostrar si realmente bajo condiciones de campo las crisopas tenían o no tenían un impacto. Y eso es muy importante porque cada año se gastan muchos millones de pesos comprando huevos de crisopas para controlar pulgón amarillo del sorgo. Y sería muy interesante ver si realmente esa acción está teniendo o no está teniendo un efecto. Nosotros establecimos en Guanajuato 4 puntos de trabajo, establecimos estos 4 tratamientos, parcelas que le llamamos control biológico por aumento con Crisoperla cardia, parcelas con control biológico por conservación, donde permitimos el desarrollo de plantas nativas para aumentar la diversidad dentro del cultivo de sorgo, parcelas con manejo biorracional, donde se permitía crecimiento de plantas en algunos surcos y liberaciones de crisopas, y parcelas con manejo convencional, principalmente utilizando el producto más utilizado en la región para pulgón amarillo, que es imidacopril. Obviamente, para que sean comparables los resultados, siempre es importante de que las condiciones sean lo más semejante posible entre cada uno de los predios. Para eso se utilizó parcelas de media hectárea, en todas se utilizó la misma variedad, esta a una densidad de 18 kilogramos por hectárea. Obviamente la fertilización no es posible hacerla igual en todas las regiones porque va a depender de las condiciones de cada uno de los suelos. Eso se dejó a la recomendación de cada una de la región. Algo muy importante es de que no se usarían agroquímicos y solamente se aplicaría un producto a la semilla para protegerla. Y al menos 2 fechas de muestreo. La metodología fue la que ya platicamos en un inicio, propuesta por el doctor Rafael Bujanos. Y estos son los tratamientos. La idea es, vean, aquí tenemos parcelas donde tenemos nosotros el sorgo y se dejó unos surcos libres para que crecieran malezas, para que se incrementara la diversidad. Y a los lados se pusieron barreras, un maíz muy alto,
para evitar que hubiera movimiento de enemigos naturales de un predio a otro. Para manejo biorracional, lo que se hizo, se liberaron crisopas y se permitió el libre crecimiento en el mismo predio, libre crecimiento de malezas, y cuando fue necesario se aplicó un producto de bajo impacto, en este caso un jabón agrícola, y el manejo convencional, como les mencionaba, fue con imidacopril. Hubo una diversidad alta de plantas que proporcionaban polen y néctar a los enemigos naturales en cada uno de los predios, pero en cada uno el crecimiento fue diferente, diferentes plantas de acuerdo a la biodiversidad de plantas en cada región. Vean, aquí para esas gráficas y las que siguen, vamos a observar que van a ser los mismos tratamientos y los mismos colores. Crisoperla, liberación de crisoperla o control biológico por aumento, lo vamos a siempre representar en azul, ya sea en barras o ya sea en líneas. Vamos a tener las barras rojas o líneas rojas que nos van a hablar del tratamiento por conservación, y vamos a tener el biorracional que va a estar dado por la línea verde, y finalmente el regional que está dado por la línea morada. Como pueden observar ustedes, hicimos 5 liberaciones, perdón, aquí falta una flecha, son 5 liberaciones, lo cual equivale a 50,000 huevos por hectárea, cuando la dosis recomendada solamente era 10, es decir, nosotros aumentamos 5 veces la dosis para poder asegurar si había o no había control. Pero como pueden observar ustedes, las poblaciones de pulgón amarillo del sorgo prácticamente fueron semejantes en cada uno de los sistemas, cada uno de los tratamientos. Incluso, por ejemplo, el biorracional, que llevaba plantas y que llevaba crisopas, hasta tuvo más poblaciones de pulgones. Bueno, ahora, si nosotros observamos y aislamos de esas gráficas que está tan revuelto todo, y solamente comparamos donde se hizo control biológico por aumento con crisopas con respecto al testigo regional, observamos lo siguiente. Obviamente igual aquí, otra vez donde se hizo aumento, la línea azul, y el testigo regional con la línea morada. Ustedes pueden observar que aquí pareciera, pues que sí, que hubo menor población de pulgones por planta, donde se hizo liberaciones de enemigos naturales. Pero cuando ya vemos las poblaciones de crisopas en campo, observen ustedes, se hicieron estas 5 liberaciones, y a pesar de las 5 liberaciones, la línea azul no se ve que se levante. Y aquí donde se ve un poquito más alta, realmente hay más crisopas en el testigo regional, donde se aplicó insecticida, que donde se aplicaron crisopas. Esto nos lleva a pensar de que por lo menos en este predio no funcionaron. Lo mismo sucedió en los otros predios, en Villagrán y en Valle de Santiago. Pueden observar ustedes que a pesar de las liberaciones, la flecha roja representa aplicación de insecticidas en el testigo regional. Pero vean ustedes que a pesar de las aplicaciones, las poblaciones no son diferentes con crisopas o con insecticidas. Y cuando vemos nosotros la densidad de crisopas, observamos que incluso hay lugares o fechas donde hay más en el testigo regional que donde se liberaron crisopas. Lo mismo sucede en el caso de Valle de Santiago. También tenemos varios picos donde hay más poblaciones de crisopas en el regional que en el testigo. Vean aquí, a pesar de liberaciones, aquí hay un aumento, pero seguimos haciendo liberaciones y no se levantan las poblaciones de crisopas. Eso nos lleva a pensar de que realmente no hubo un impacto de crisopas sobre poblaciones. Donde se llegó a observar un poquito más de impacto fue en lo de control biológico por conservación. Sin embargo, esto de poner plantas intercaladas es una práctica muy difícil que la puedan adoptar los productores. Vemos aquí que la línea roja representa la cantidad de pulgones que había en conservación, y la morada la cantidad de pulgones que había en el testigo regional. Básicamente cae casi lo mismo, podríamos decir que estadísticamente son iguales. Lo que sí vemos que hay un poquito más de poblaciones de enemigos naturales totales donde se permitió control biológico por conservación. Más claro se puede observar aquí en el predio de Villadiego, en Valle de Santiago. Ustedes pueden observar aquí las poblaciones de pulgones son mucho más altas en el testigo regional comparado que donde se hizo control biológico de conservación.
Y si vemos los enemigos naturales, esto sí nos lo demuestra. Hay más poblaciones en algunos puntos de enemigos naturales en predios donde se hizo conservación que donde se hizo control regional. Esto nos lleva a pensar que hay una tendencia, aquí es mucho más claro, como veíamos también en Valle de Santiago, la población de coccinélidos son mayores donde se hizo control biológico por conservación y las poblaciones de coccinélidos son muy bajas donde no se hizo. Como nosotros no observamos realmente que haya habido un impacto de la liberación de crisopas comerciales, lo que decidimos fue probablemente hacer el estudio en un terreno tan grande no nos permitió ver algunos detalles, pero para estar seguros de que las crisopas comerciales no están funcionando, hagámoslo en una jaula de campo de 10 metros cuadrados, donde liberemos 1 mililitro de crisopas, es decir, 5,000 huevos de crisopas. Otra de las cosas que nos surgió como duda fue, ¿y si es posible que las crisopas que están vendiendo no están adaptadas a las condiciones climáticas? Eso puede ser la razón por la que no hayan funcionado. Entonces lo que hicimos una colecta de las crisopas nativas, se mandaron a un laboratorio del norte del país, Sinaloa, para que la reprodujeran, la mantuvieran masivamente y luego nos enviaran ya el material. Entonces de esa manera hicimos 4 tratamientos, uno donde liberamos crisopas comerciales, otros donde liberamos hipodamia, otro donde liberamos crisopas nativas y una más donde no hicimos liberación y lo hicimos en 3 predios. Esta es una fotografía donde nos indica cómo estuvieron distribuidos los tratamientos, estas jaulas en cada uno de los predios. Adicionalmente, en cada una de las jaulas, con una aspiradora entomológica, lo que hicimos fue retirar todo el material que hubiera, todos los enemigos naturales que hubiera dentro de la jaula, y se hicieron evaluaciones como tradicionalmente se hacen para estos estudios. ¿Qué pasó con las poblaciones de pulgones cuando se liberaron coccinélidos? Miren, aquí estamos comparando la liberación de hipodamias con respecto al testigo. El testigo son las líneas grises. Realmente las dinámicas son muy semejantes. Esto nos lleva a pensar que no hubo un efecto de hipodamia realmente dentro de las jaulas. Aquí lo que sí observamos al comparar crisopas comerciales contra crisopas nativas, vemos que las poblaciones de pulgones son más bajas en las jaulas donde se agregó la crisopa nativa y mucho más claro en Villadiego, donde ustedes pueden observar las poblaciones de pulgones cómo fueron cuando se echaron crisopas comerciales y casi no hubo áfidos en las parcelas o en estas jaulas donde se liberaron especies crisopas comerciales. Esto nos lleva a la idea de que cuando queramos hacer, si es que queremos hacer control biológico con crisopas, deberíamos de hacerlo utilizando poblaciones nativas de crisopas que ya están adaptadas a las condiciones ambientales de cada una de las regiones. Hemos sido criticados por este tipo de resultados, diciéndonos que probablemente no lo hicimos bien. Sin embargo, hay otros investigadores como Rodríguez del Bosque que lo hizo con 3 variedades de sorgo en Tamaulipas y observó lo mismo, la dinámica de las poblaciones en el testigo con respecto a donde se liberó crisopa sigue siendo básicamente la misma. Realmente no hay indicios y además ni Rodríguez del Bosque ni nosotros hemos encontrado larvas en campo alimentándose de pulgón, por lo menos Crisoperla carnia. Esto no quiere decir que las crisopas no sean una buena alternativa en otras regiones del país o otras regiones del mundo. Siempre es importante que las evaluemos, pero tenemos que hacer evaluaciones con parcelas apareadas, donde en una parcela se libere y en otra parcela no se libere. Solamente que se tenga bajo el mismo manejo ambas parcelas, podríamos dar datos concluyentes de que se está trabajando o no está trabajando. Algo que también es muy interesante en todos nuestros estudios es de que a pesar del tratamiento que utilicemos, las poblaciones siempre cayeron en las mismas fechas, a finales de agosto. Y esto se da porque después de lluvias hay una gran cantidad de humedad relativa y eso ha hecho que se disparen las poblaciones de hongos entomopatógenos, unas poblaciones de Conidiobolus, que es un entomoftoral que ataca a los pulgones y llega a ocasionar episodias. Realmente es impresionante ver que ustedes van al campo y una semana después vuelven a ir y ya no encuentran pulgones. La mayoría de ellos ya los encuentran micosados.
porque la cantidad de hongos que ya está presente en Guanajuato es muy, muy alto. Al final platicaremos un poquito cuál es nuestra teoría en este aspecto. Bueno, sabemos nosotros que probablemente entonces el control biológico por conservación de enemigos naturales pueda ser la mejor estrategia, y en algunas zonas tal vez pueda funcionar la liberación de agentes de control biológico, pero no debemos de perder de vista que las velocidades de desarrollo de las poblaciones de pulgones son muy agresivas, son muy rápidas, y ningún enemigo natural, por una alta capacidad depredadora y una alta capacidad de búsqueda y un alto nivel reproductivo, nunca va a alcanzar a las poblaciones de pulgones. Y va a llegar el momento en que se van a pasar del umbral y va a ser necesario hacer alguna aplicación de un producto químico o algún compuesto que ayude a bajar las poblaciones, como jabones agrícolas. Entonces hay que considerar todo lo que siempre se ha recomendado para hacer una muy buena aplicación de algún producto. Pero sabemos nosotros de que tradicionalmente se ha dicho que no hay realmente una compatibilidad entre el control biológico y el control químico, y que los plaguicidas pues siempre han desempeñado un papel muy importante, aunque no siempre son compatibles con el control biológico. Y además sabemos que los polinizadores y entomófagos son más móviles, y esto ocasiona que estén siempre más tiempo en contacto con el producto químico y por lo tanto sufran más por intoxicaciones que en el caso de los fitófagos. Y simplemente por número de organismos es más probable que se encuentren poblaciones resistentes de pulgones en poco tiempo a que los enemigos naturales puedan generar algún nivel de resistencia. Teniendo en cuenta estos principios, también hicimos trabajos para ver si es posible, dentro de un manejo integrado de plagas, pudiéramos encontrar productos químicos que fueran eficientes para controlar el pulgón, pero que fueran compatibles con los agentes de control biológico. Obviamente lo que tenemos que probar son los productos que estén autorizados dentro de la campaña contra pulgón amarillo del sorgo. Utilizamos estos ingredientes activos con diferentes modos de acción y la dosis recomendada por el fabricante, es decir, la dosis comercial. Entonces se hicieron varios estudios. Cuando nosotros tenemos un programa de este tipo, tenemos que pensar que los organismos benéficos pueden entrar en contacto con los insecticidas de tres formas básicas. La primera es de que el organismo esté presente en el cultivo cuando ustedes aplican el producto. Eso quiere decir que lo están haciendo una aplicación directa sobre el enemigo natural. Para simularlo utilizamos una torre de Potter, la cual está conectada a un compresor. Este compresor lo que hace es de que manda aire para que podamos nosotros enviar una nube del insecticida sobre los insectos que vamos a poner adormecidos en la parte baja de esta cámara, de esta torre de Potter. La otra forma en que se pueden contaminar es de que apliquemos producto químico, haya una gran cantidad de mielecilla, como se ha observado donde siempre hay pulgón amarillo, y que esta mielecilla quede contaminada por el producto químico, y que al llegar el enemigo natural se alimente de esa mielecilla y por ingestión se muera. Esto lo simulamos a través de este dispositivo, un frasco que tiene aguamiel contaminada con insecticida, con una mecha de algodón. Los depredadores se colocan aquí por 3 horas, se deja que se alimenten de esta solución azucarada o con miel que está contaminada. A las 3 horas retiramos el producto y lo sustituimos por miel pura, y a las 24 horas vemos mortandad. Y finalmente, la tercera forma en que un organismo puede entrar en contacto con el producto es de que hayamos asperjado, la superficie quedó contaminada y los enemigos naturales, como en este caso los parasitoides, estén caminando para buscar a su presa, se contaminen y de esa forma el insecticida entre en contacto con ellos. Para determinar si un producto es tóxico o no a enemigos naturales, utilizamos la clasificación de la Organización Internacional de Control Biológico, que señala que un producto se considera inofensivo cuando causa menos de 30% de mortandad. Basado en esto, se hicieron bioensayos. Aquí tomen en cuenta la zona verde, es la zona segura, la zona de productos inofensivos, y podemos observar que solamente por cuestión directa, imidacopril
su espirotetramat es el único producto que es seguro para poder utilizarlo con organismos benéficos como parasitoides. Sin embargo, cuando hablamos por ingestión y superficie contaminada, ningún producto de los evaluados es inofensivo para parasitoides. Pero los depredadores es cosa diferente. En este caso vamos a ver para aplicación directa, lo que se probó fue con Hippodamia convergens, utilizando la torre de Potter. Y vean ustedes, aquí encontramos que la línea anaranjada que corresponde a sulfosaflor no pasó de 30% de mortandad incluso en 72 horas. Y otra molécula, espirotetramat, tampoco. Entonces, estos dos productos para esta especie resultan ser inofensivos y podrían ser utilizados dentro de la campaña. Desafortunadamente, en México y en otras partes del mundo, lo que más se utiliza es imidacopril. Y observen ustedes cuáles son los niveles de toxicidad que hay con imidacopril. Son muy altos. Incluso un producto químico agresivo que nosotros utilizamos dentro de esos bioensayos es el clorpirifos. Y el clorpirifos tiene niveles de mortandad mucho más bajos que incluso que el imidacopril. Es por esto que la idea es de que este producto no debería de ser utilizado. Cuando lo probamos también contra otra especie, Cicloneda sanguínea, podemos observar el mismo. Aquí tenemos nosotros espirotetramat, que es un producto que es relativamente inofensivo, y sulfoxaflor y espirotetramat nuevamente aparece. Recuerden que no solamente la mortandad puede ser en el momento en que se está aplicando el producto, sino puede tener efectos residuales. Es decir, que ustedes aplican a la planta, esta planta queda contaminada. ¿Cuánto tiempo esta planta va a seguir siendo contaminante? Sigue teniendo efecto tóxico ese producto sobre la planta, sobre la fauna benéfica. Para eso utilizamos experimentos de residualidad. Lo que hacemos es de que impregnamos una caja de vidrio con los productos, con cada uno de los productos, agregamos en este caso catarinitas y dejamos que estén ahí por 24 horas y medimos mortandad a 24 horas. Después, a los 5 días, esta misma caja le vamos a agregar nuevos depredadores y vamos a ver cuál es la mortandad. A los 10 días, esta misma caja le agregamos nuevamente otros organismos y vemos mortandad. Y así le seguimos haciendo hasta que haya menos de 30% de mortandad. Miren, estos fueron los resultados que obtuvimos nosotros con este método. Y observamos que el 30%, que es esta línea que acabo de poner, se alcanza hasta el día 26, pero luego hay un rebrote sobre Cicloneda sanguínea, es decir, que realmente ya sería un producto inofensivo al día 36. Y en el caso de Hippodamia convergens, esto llega hasta el día 50, cuando ya tenemos menos de 30% de mortandad con imidacopril nuevamente. Y los otros dos productos que hemos hablado, sulfoxaflor y flupiradiforol, estos, como podrán ustedes observar, son productos que son menos tóxicos y menos residuales. No existen todos los factores de degradación del producto. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a llevarlo a campo. Y lo hicimos en campo. Establecimos parcelas experimentales donde aplicamos esos productos y vimos cuál es la mortandad sobre la fauna benéfica y las poblaciones de pulgones que están de forma natural. Observen ustedes cómo en el testigo, que es esta línea azul, en todas va a ser la línea azul, en el testigo los pulgones, la población de pulgones se incrementó. Es decir, todos los productos que se utilizaron, incluyendo un jabón agrícola, son eficientes para controlar al pulgón amarillo del sorgo. Pero ¿qué le pasa a los insectos benéficos? En el caso de parasitoides, todos los productos acabaron con las poblaciones. ¿Qué le pasa a las catarinitas? Obviamente en el testigo sigue habiendo un incremento de poblaciones porque no los vimos afectados. Pero vean, el único producto donde hay un rebrote de poblaciones es flupiradifurone. Es el único que se considera que tiene un efecto menos adverso. Y también sobre enemigos naturales totales. Esto, bueno, como podemos observar, entonces sí hay productos que son compatibles y deberían de ser utilizados en un manejo integrado. Para finalizar estas últimas diapositivas, quiero platicarles cómo es la estrategia que se está proponiendo en el caso de Guanajuato. Y esto queremos
que podría ser utilizado en otras regiones. La teoría nos dice, si nosotros tenemos una planta que sea susceptible, muy pronto va a alcanzar el umbral de acción, que recuerden que para pulgones son 30 pulgones por planta. Entonces van a tener muy poquito tiempo. Aquí ya hay que hacer una aplicación porque las poblaciones ya llegaron y pasaron el umbral de acción. Entonces hay que hacer una aplicación y vamos a matar a todos los enemigos naturales. Una vez eliminando los enemigos naturales hay que estar haciendo aplicaciones constantes. Hubo productores que hasta 5 aplicaciones hicieron de productos químicos. Esto no es económicamente viable en el caso de sorgo. Ahora, la estrategia es utilicemos una variedad que sea tolerante. Vean panojas de una variedad tolerante que crecieron a un lado de panojas de una variedad susceptible. Aquí no hubo producción y aquí sí hubo algo de producción. Lo que sucede realmente es, estas poblaciones de pulgones van a tener que romper la resistencia o la tolerancia que tiene la planta. Van a tardar más tiempo en establecerse en la planta y por lo tanto su crecimiento no va a ser tan explosivo, va a ser un poquito más baja la pendiente. Esto quiere decir que el nivel de daño lo vamos a alcanzar nosotros mucho más tarde. Esto es tiempo para que los enemigos naturales puedan trabajar. Le estamos dando más tiempo a los enemigos naturales para que se puedan establecer. Sin embargo, esto no puede ser, no puede ser suficiente para librar el daño de acción, pero podemos tener otra alternativa. ¿Qué les parece si protegemos a la planta con un insecticida a la semilla que proteja la planta durante los primeros 30-35 días? Estos productos ya existen en el mercado, ya se están utilizando y retrasan el establecimiento de los pulgones. Al retrasar el establecimiento de los pulgones van a permitir que lleguemos nosotros al umbral de acción mucho más tarde. Es decir, le estamos dando más tiempo a los enemigos naturales que se puedan establecer. Y además, como va a haber más presión de enemigos naturales, las poblaciones de pulgón no van a alcanzar este nivel como era en el caso de la planta tolerante sin tratamiento, o mucho menos este nivel que es en plantas susceptibles. Vamos a tener el máximo nivel mucho más bajo. Tenemos más tiempo para que los enemigos naturales puedan actuar. Pero además, podríamos utilizar en este momento algún producto que fuera inofensivo para enemigos naturales. Y seguramente no llegaríamos a pasar el umbral de acción si hacemos la aplicación adecuada en el momento adecuado. Si además consideramos que la planta tiene, lo que recordarán que al principio hablaba que la fenología de la planta es muy importante. Sabemos ya por todos los trabajos que se han hecho en campo que las últimas etapas de desarrollo, llenado de grano y al final del cultivo, aquí la planta es menos susceptible a la acción de los pulgones. Creemos que es por algún efecto fisiológico, pero todavía nos faltan estudios básicos para demostrar esto. Pero lo que sí es cierto es que a partir de esta etapa, las poblaciones de pulgones empiezan a desaparecer del sistema. Si las poblaciones llegan en este momento, puede haber hasta 100% de pérdida. Y esto se lograría con con plantas que sean susceptibles. Entonces, tratamiento a la semilla, permitir que los enemigos naturales actúen en una planta tolerante y aplicación cuando sea necesario, nos van a permitir llegar a esta etapa con poblaciones muy bajas de pulgones. Incluso hay casos donde se ha logrado sacar el cultivo sin una gota de producto químico. Esto como teoría suena muy interesante. Otra cosa que puede suceder aquí, bueno, que también hay que considerar es de que normalmente lo que sucede en un nuevo sistema es que la plaga llega al sistema en altas poblaciones. Los enemigos naturales que están presentes todavía no la reconocen, todavía no saben que eso es un alimento para ellos. Pero poco a poco se empiezan a habituar a ese nuevo alimento. Va a llegar un momento en que ya están habituados y van a hacer que esas poblaciones bajen. Los enemigos naturales también van a bajar porque ya no hay alimento
Y todas las acciones que hagamos nosotros de control van a permitir que después de un tiempo estas poblaciones fluctúen en niveles muy bajos. Esto teóricamente es lo que sucede con cualquier plaga exótica. Llegan plagas exóticas, son un problema en los primeros años, pero después con las tácticas de manejo, con la respuesta de productores y con la presencia de enemigos naturales que se habitúan a ellos, poco a poco va disminuyendo. Teóricamente esto también suena muy interesante, pero eso realmente pasa en la vida real. El doctor Víctor Pesina Quintero, al estar evaluando variedades de híbridos comerciales de sorgo tolerantes a pulgón amarillo en Guanajuato, encontró los siguientes resultados. Miren, aquí, importante, pongamos atención a la línea azul. También aquí la misma va a ser, esta azul. Es una variedad altamente susceptible. Es muy productiva, pero muy susceptible a pulgón amarillo del sorgo. Y la vamos a comparar con esta otra variedad, mezquite, la línea verde, ¿ok? La línea verde que representa una variedad con alto nivel de tolerancia. Y veamos, pongamos aquí la línea de lo que es el umbral de acción, 50 pulgones por planta. Como podrán ustedes observar, si ustedes no hacen ninguna acción, tratamiento de la semilla, ni hacen liberación de agentes de control biológico, ni control químico, estas poblaciones crecen de una forma exorbitante, hasta 500 pulgones por planta, en este caso, en un cultivo que se estableció en Valle de Santiago el 21 de mayo. Pero vean en el caso de la variedad que tiene cierto nivel de tolerancia. No es resistente porque sigue siendo atacada, pero vean los niveles que alcanzó. El nivel de daño económico lo alcanza después de esta variedad, pero prácticamente casi están juntitas, una semana de diferencia. Pero con manejo integrado, aplicación de un producto a la semilla para protegerla, la planta en los primeros estados de desarrollo, vean cómo a pesar de la aplicación en esta variedad se empezó a incrementar las poblaciones. Se hizo una aplicación de insecticida y bajaron las poblaciones, incluso en las plantas tolerantes. Pero lo que platicábamos nosotros de que permitíamos que los enemigos naturales actuaban por más tiempo. Observen la línea verde, la variedad que tiene nivel de resistencia. Como verán, se ve desfasado el momento en que se llegó al umbral económico. Tuvimos más tiempo para que los enemigos naturales trabajaran. Todavía se nota más claro en una segunda siembra el 6 de junio, y observen ustedes, igual vamos poniendo nuestra línea, y observen ustedes también cómo esta variedad que es susceptible, las poblaciones van a crecer igual muy rápido. Observen cómo en este caso la variedad que es tolerante también viene el incremento poblacional. Pero si hacemos manejo, vean, a pesar del manejo, esta población se fue, la de la variedad susceptible, y como dijimos, la variedad resistente se acabó el cultivo y no fue necesario hacer ninguna aplicación porque nunca alcanzó el umbral de acción. Es decir, lo que nos decía la teoría realmente se puede comprobar a nivel de campo haciendo un manejo integrado. La otra parte que platicábamos de que las poblaciones cada vez van a ser menor a través del tiempo, se puede observar con el trabajo que presentaron el día de ayer en esta reunión nacional de pulgón amarillo del sorgo en Querétaro. El personal encargado de la campaña, el ingeniero Fabián y el ingeniero Reinaldo. Esos son datos de la Dirección General de Sanidad Vegetal, de la Zagarpa. La línea roja representa cómo fue el porcentaje de incidencia de pulgón amarillo a través del tiempo en 2015. Observen cómo los niveles eran muy altos. Empezamos con niveles poblacionales muy altos. Observen que en el 2016 seguimos empezando el año con niveles muy altos, pero las poblaciones vienen más bajas. 2017 ya se han hecho muchas acciones de control. Ya hay control legal, control cultural, que vamos a platicar en la siguiente diapositiva. Hace que los niveles poblacionales con los que se inicia el ciclo son muy bajos. Esto permite que las poblaciones crezcan, pero no alcanzan los niveles que tenían los años anteriores. Y para 2018 las poblaciones vienen muy bajas también,
Como verán, cada vez empezamos a tener menos población y se cumple lo que nos decía nuestro esquema que mostramos hace rato, que a través de las generaciones empieza a haber una regulación hasta que podamos tener ya una regulación natural. Esto no quiere decir que si nos hubiéramos quedado con brazos cruzados hubiera pasado esto. Esto quiere decir que las acciones de manejo más la adaptación de los enemigos naturales al nuevo alimento han permitido que cada vez sean más bajas las poblaciones, siempre y cuando las condiciones ambientales nos sigan ayudando. Si este año viene un año con altas sequías, esas condiciones estresan a la planta y permiten que las poblaciones de pulgones se puedan incrementar. Si no hay lluvias, no va a haber presencia de estos hongos endomoftorales que ayudaron a disminuir poblaciones. Pero bajo las condiciones normales y naturales, uno esperaría que cada vez bajaran más las poblaciones. Utilizando todos estos elementos de los que hemos hablado, ya se puede hablar de una estrategia de manejo, de esta manera. Tenemos nosotros primero control legal. No se puede sembrar sorgo antes de una fecha establecida. De esta manera vamos a disminuir el número de meses en los que está presente el sorgo en campo y por lo tanto va a haber un periodo del año en que va a estar libre de plantas, solamente va a haber las plantas voluntarias y hospedantes secundarios como Zacate Johnson, donde van a poder llegar las poblaciones de pulgones. Pero si a este control legal le sumamos el control cultural antes de la siembra, nos va a permitir eliminar todos los hospedantes alternos, como puede ser también rebrotes de algunos sorgos que se hayan abandonado, para que no haya migración de poblaciones altas de pulgones. Después hacemos un tratamiento a la semilla, nos vamos a poder aguantar hasta 30 días sin aplicaciones y después dejamos y seguimos monitoreando la presencia de enemigos naturales con plantas que tengan resistencia vegetal o que sean tolerantes al pulgón, para que finalmente, por medio de monitoreos y conociendo las poblaciones de enemigos naturales y de pulgón, se llegue a hacer alguna aplicación con un producto que sea selectivo y bajo solamente ciertas circunstancias de población de los pulgones. Y con una sola aplicación, en caso de que no se lograra una regulación natural, sería posible salir el cultivo. Como verán, estas estrategias se pueden seguir fácilmente si nosotros tomamos en cuenta todas las recomendaciones, pero basándonos en el principio que hablamos al inicio, el manejo integrado de plagas, donde reconozcamos a los enemigos naturales, los umbrales de acción, que hagamos monitoreo y que hagamos la aplicación de la mejor estrategia en el mejor momento. Realmente la estrategia en México ha funcionado muy bien, la tenemos actualmente establecida en 24 estados de la República Mexicana y esto se ha debido al esfuerzo de cada uno de los comités estatales de sanidad vegetal. El día de ayer, 15 de marzo, estuvimos en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Querétaro, donde cada uno de los técnicos encargados de cada uno de los estados donde hay campaña presentaron sus avances. Y es muy interesante ver cómo la mayoría de ellos demuestra que el control biológico es una herramienta que están adoptando la mayoría de los productores de sorgo. Esto además nos tiene un plus, porque los productores no solamente están viendo el beneficio de organismos benéficos en sus parcelas de sorgo. Recordemos que estos productores, después de sembrar sorgo, pueden estar sembrando alguna hortaliza, pueden estar sembrando algún otro cereal como trigo o cebada, y van a poder aplicar lo que ya han observado en el manejo de pulgón amarillo del sorgo a otros cultivos. Entonces yo sí quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo toda la campaña nacional contra pulgón amarillo del sorgo, a cada uno de los coordinadores y trabajadores dentro de esta campaña, porque han demostrado que la estrategia de manejo integrado de pulgón amarillo del sorgo es una estrategia válida y que si la seguimos manteniendo vamos a obtener un buen resultado en el manejo de esta plaga en nuestro país, que esperemos que muy pronto pueda volver a tener los niveles de producción que teníamos en 2014, con más de 2 millones de hectáreas sembradas en todo el país. Mucho del trabajo que estoy presentando aquí es parte de lo que han hecho mis compañeros, mis colegas, en proyectos que han sido financiados por la Fundación Guanajuato Produce, incluyendo el presente, y todo el trabajo que ha hecho el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el estado de Guanajuato. Y sí quiero agradecer a mis compañeros con los que he estado colaborando, el doctor Esteban Rodríguez Leiva,
el doctor Héctor González Hernández, el doctor Juan Manuel Vanegas Rico, estudiantes de doctorado Gonzalo e Isis y de maestría Susana. Muchas gracias a todos por escucharme. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, aquí les dejo mi correo electrónico. Con gusto podré contestar algunas de las inquietudes que les haya quedado. Realmente este programa es un programa muy interesante. Es un programa que ha demostrado que haciendo una integración de diferentes estrategias permiten controlar a una plaga que parecía una plaga muy complicada de trabajar por esos niveles poblacionales que llega a tener el pulgón amarillo del sorgo. Muchas gracias a todos y sobre todo a Loirsa por haberme permitido expresar y dar mis comentarios sobre este programa tan importante que se está desarrollando en México, que es el control, el manejo integrado del pulgón amarillo del sorgo. Gracias.